Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para toda nuestra amable audiencia, nuestros hermanos de Versalles, Medellín, nuestros amigos y todos los hermanos que de otros lugares se conectan con nosotros a esta hora. Qué gran bendición poder estar aquí para compartir con todos ustedes la hermosa palabra del Señor, siempre tan necesaria, tan oportuna. La palabra del Señor es el alimento para nuestra alma, la cual debemos desear como leche espiritual, como niños recién nacidos. Gracias damos al Señor por esta nueva oportunidad para disfrutar de la gracia, de la misericordia, de la presencia de nuestro Dios y también de la comunión de los hermanos que llegan a nuestra transmisión en vivo. Estoy dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que se conectan con nosotros a esta hora. Estoy saludando a los amigos que van llegando a esta conexión también. Gracias al Señor, porque el Señor quiere salvarlos, quiere bendecirlos con la salvación, con la vida eterna. Hoy tendremos nuestra sección, nuestra serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Estudiaremos un salmo precioso que es el salmo número 32. De tal manera que si usted siente la necesidad de alimentarse con la palabra de Dios, este es el lugar correcto, este es el programa para usted, donde la palabra del Señor fluye en abundancia para alimentar nuestras almas, para nutrir nuestro espíritu. Quiero recordarles que tenemos abierto nuestro canal en YouTube. Nuestro canal se llama Cristo Biblia. Os invitamos, hermanos y amigos, para que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, así serán avisados cuando subimos un nuevo video. Estamos procurando cada día subir los videos, los mensajes que tenemos para compartir de la palabra del Señor. Son de una enorme bendición. También pueden seguir nuestra página en Facebook, que también se llama Cristo Biblia, donde pueden encontrar mensajes en audio, en video, escritos. En audio más adelante los estaremos subiendo con la ayuda del Señor, conforme Dios nos dé la oportunidad. Todo esto es para bendición del pueblo del Señor, todo esto para edificación. Así que disfrutemos de estas bendiciones. Ustedes pueden compartir estos videos, estos audios, los pueden bajar, convertir en audio. Usted puede darle compartir a estos videos que quedan en el Facebook para que la palabra del Señor llegue a muchas más personas. Lo que nos proponemos es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El propósito aquí es que Cristo sea dado a conocer hasta los últimos rincones del mundo. Gracias a Dios. Bien, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y les invito para que abramos la Biblia en el libro de los Salmos, Salmo número 32, verso 1 al verso 11. Hoy tenemos nuestra sección Cristo en los Salmos, nuestra serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos, hermosa serie, de una gran bendición para nuestra vida, para nuestra alma. Y vamos a meditar en este salmo hoy, número 32. Abran por favor sus Biblias y abran también sus corazones para recibir la palabra del Señor. Salmo número 32, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que dice así: Salmo de David, masquil.
Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Aleluya, gloria al Señor. Hermoso salmo que tiene mucho que ver con nosotros. Creo que todos estamos identificados con este salmo por obvias razones. Solo hay uno que puede perdonar pecados. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a suplicarle a Él que nos bendiga con su palabra en esta hora, que Él hable a nuestra vida como Él sabe hacerlo. Oremos por estos amigos que reciban esta palabra verdadera del Evangelio para ser salvos por el Señor. Todos invocando el nombre glorioso del Señor Jesús. Soberano Jesús, Dios de nuestra salvación, Salvador de nuestras almas, te damos gracias. Aquí estamos frente a tu palabra, rogando tu bendición. Ilumínanos, danos entendimiento, alúmbranos con tu luz admirable, enséñanos tu palabra, con tu gracia, tu sabiduría, tu poder. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje. Oh Cristo Jesús, solo tú puedes restaurar, solo tú puedes levantar, solo tú puedes perdonar pecados. Alabado sea tu glorioso nombre. Salva a los amigos que escuchan tu palabra. Guíalos al arrepentimiento. Obra con poder en ellos para que nazcan de nuevo, se conviertan y tú los salves. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Salmo número 32 es el que hemos leído en esta serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos. En la ocasión anterior estuvimos estudiando el Salmo número 31, el cual nos habla de la muerte de Cristo. Y aprendimos que todas las muertes dejan una pérdida. Pero la muerte de Cristo no dejó pérdida, sino todo lo contrario. La muerte de Cristo ha producido ganancia. Porque por la muerte de Cristo es que nosotros hoy tenemos vida eterna.
Por la muerte de Cristo es que nosotros hoy somos salvos. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo, por su gran amor con que nos amó, muriendo por nosotros, nos dio vida. Aleluya. Nos resucitó de entre los muertos, nos dio salvación. Gracias a Cristo por su muerte en la cruz del Calvario. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 32, el cual nos presenta el tema: solo Cristo perdona pecados. Ese es el tema del Salmo número 32. Solo Cristo perdona pecados. Aleluya. Este Cristo es glorioso. Este Cristo es sin igual. No hay punto de comparación entre Él y cualquier otro. Nuestro Cristo Jesús es único. Aleluya. El Salmo 32 fue escrito por el rey David y nos habla de su experiencia personal, pero también nos habla del Cristo de poder, del Cristo de la gloria, del Cristo misericordioso que perdona pecados. Una profecía hay en este Salmo 32, hablándonos de la redención, hablándonos del perdón que Cristo, en el cumplimiento del tiempo, traería para todos nosotros. Y este Salmo número 32 está estructurado en dos partes. La primera parte es la bienaventuranza del perdón, que aparece en el verso 1 hasta el verso 5. Y la segunda parte de este Salmo es la reflexión sapiencial, o sea, de sabiduría, que aparece a partir del verso 6 hasta el verso 11. Sapiencial quiere decir que es de enseñanza, de consejo. Hay muchos salmos que son sapienciales o de sabiduría, o también didácticos, que tienen una enseñanza. Este salmo tiene de todo. Aleluya. Tiene que ver con David, que es el que escribe de su experiencia personal. Tiene que ver con Cristo, que es el que perdona pecados. Y tiene que ver con nosotros, que somos los que necesitamos el perdón del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a meditar en estas dos partes que conforman la estructura de este salmo. Vamos a ponerle mucho cuidado. Y vamos a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Como Pablo le dijera a Timoteo: guarda tu buen depósito por el Espíritu. Entonces, la primera parte en que está estructurado el Salmo 32 es la bienaventuranza del perdón, que va del verso 1 al verso 5. Entonces, los dos primeros versos de este Salmo dicen así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Así abre este Salmo número 32 con una bienaventuranza. Estas bienaventuranzas están expresando el gozo del pecador que se ha arrepentido y ha recibido el perdón divino, el perdón de Dios. Esa fue la experiencia personal del salmista David. Él pecó, se sintió morir, reconoció su ofensa al Señor, se arrepintió, se convirtió al Señor, y el Señor extendió su gracia, su misericordia, le perdonó. Y como resultado de ello, lo que David experimentó fue gozo. Gozo. Los que estamos en Cristo Jesús y hemos pasado este proceso del arrepentimiento,
de la conversión, lo que sentimos en nuestro corazón es gozo. Gozo que no lo pueden producir las cosas materiales, no. Es el gozo que viene del cielo. Es el gozo que viene del Espíritu Santo de Cristo. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni cosas materiales. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando alguien se arrepiente, se convierte al Señor y recibe el perdón de Cristo Jesús, lo que va a experimentar es gozo. Mucho gozo, un gozo indescriptible. Aleluya. Aparece aquí la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Este salmo comienza como comienza el sermón de Cristo Jesús en el monte. Que Cristo comienza a dar unas bienaventuranzas. Cuando comienza a decir bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Y hay una cantidad de bienaventuranzas ahí, según Mateo capítulo 5. Aquí la bienaventuranza es por el perdón divino. Perdón divino, no humano, aunque el humano es importante. Pero más importante que el humano es el divino, o sea, el de Dios. Fíjense bien que este salmo es el primer salmo, sin contar el primero de todos, que empieza con una bienaventuranza. Es decir, el salmo número 1, en el salmo número 1 tenemos la bienaventuranza de la inocencia. En el salmo número 1, Cristo es presentado como el varón bienaventurado, como el que nunca hizo pecado, nunca habló engaño, nunca hizo maldad. Ese salmo solamente se le puede aplicar de verdad a Cristo Jesús, porque de resto no queda títere con cabeza. Esa es la realidad, esa es la verdad. Fíjense entonces que en este Salmo número 32 tenemos la bienaventuranza del penitente arrepentido, del gozo que experimenta, del gozo que sigue a la inocencia. Fíjese, el Salmo número 1, el varón bienaventurado, Cristo, el inocente, el justo, el bueno, el santo, el impecable, el perfecto. En el Salmo número 32, la bienaventuranza del pecador que se arrepiente, que se convierte al Señor y recibe el perdón del Señor. El Salmo número 1 describe el árbol en pleno crecimiento. Salmo número 32 muestra el árbol que debe ser regado. Eso es, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, afortunado, bendecido, bendito. Lo contrario a bienaventurado es ser infeliz, miserable, desdichado, desgraciado. Eso es, infeliz. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión. Un perdón de la transgresión pleno, instantáneo, irreversible, vuelve el infierno del pobre pecador en un cielo esplendoroso y le convierte de heredero de la ira en participante de la bendición, de la salvación, de la vida eterna. Aleluya. La palabra traducida por perdón tiene que ver con quitar, como quitar una carga, como quitar una barrera, y eso produce descanso, produce alivio, paz, tranquilidad,
le costó a nuestro Cristo Jesús toda la aflicción de su alma, sudar grandes gotas como de sangre, ir al Calvario, le costó su propia vida, llevar la carga de nuestro pecado. Como dice el profeta Isaías, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, nosotros merecíamos ser castigados, pero para que nosotros tuviéramos paz, Cristo Jesús tomó nuestro lugar y fue castigado por nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, la adoración, para siempre. Aleluya. Fíjese, Sansón se llevó las puertas de Gaza sobre sus hombros. Pero eso no era nada comparado con el peso que llevó Cristo Jesús a favor nuestro, en favor nuestro, fuera de la ciudad de Jerusalén, porque Él padeció fuera de la ciudad, allá en el monte Gólgota, en el lugar de la calavera. Nuestro Cristo Jesús fue crucificado por nosotros, para que nosotros tuviéramos esto que hoy podemos disfrutar: salvación, gozo, libertad, perdón de pecados, aleluya, convicción de estar en la gracia verdadera. Gloria al Señor. El salmista David, entonces, al comienzo de este salmo nos muestra en qué consiste la verdadera gracia, el verdadero gozo. No es en la hermosura pasajera, no es en las riquezas, en los bienes materiales, no. Es en el perdón de los pecados. Y esto es lo maravilloso. El rey David era rico. Tenía oro, plata, tenía ganados, tenía un palacio, una casa. Pues, ¿qué cosas no tendría un rey? Pero cuando él se vio confrontado con su pecado, se vio confrontado con la realidad de su pobreza espiritual, no había nada con qué comprar el perdón de pecados para él. Nada. Y ahí es donde entonces tuvo que entender que solo hay uno que perdona pecados, y es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Esto nos enseña a nosotros a valorar a nuestro Cristo, porque Él es único, a valorar su obra por nosotros en la cruz del Calvario, la obra más grande, más gloriosa de todas, la obra sin igual, la obra del Calvario. El Señor, al perdonar el pecador, remite la culpa y el castigo. La culpa clama a la justicia. Tan pronto como Adán hubo comido de la fruta, vio la espada llameante y oyó la voz del Señor pronunciando maldición. Pero en la remisión el Señor parece decir al pecador: aunque has caído en las manos de mi justicia y mereces la muerte, a pesar de ello te absuelvo. Y todo lo que está cargado a tu cuenta queda remitido. Aleluya. En virtud de la obra gloriosa de Cristo en el Calvario. Alabanzas al Señor. El salmista David dice: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado,
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Cubierto por Dios. Aleluya. Fíjese que Adán y Eva trataron de cubrir su pecado. Trataron de vestir sus almas. Y lo único que pudieron fue cubrir sus cuerpos por un rato con unas hojas de higuera. Pero eso no era nada. Ahí fue donde se manifestó la gracia, la misericordia, el amor, la compasión de nuestro Señor, proveyendo un sacrificio para ellos, vistiéndoles con pieles de animales. O sea que el Señor cubrió el pecado de Adán y Eva y cubrió la desnudez del alma de Adán y Eva. Aleluya, una hermosa figura de lo que Cristo haría por nosotros en el cumplimiento del tiempo en la cruz del Calvario, donde Cristo sería desnudado por nosotros para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado, para cubrir nuestra alma. No es como lo presenta por ahí la iglesia romana, que hacen unos crucifijos y ponen un muñequito con un pañalcito tapándole los genitales. No fue así que murió Cristo. Cristo murió completamente desnudo, sin ni siquiera un hilo de vestir sobre su cuerpo. El santo, el bueno, el inocente, el justo fue desnudado por nosotros para que nosotros fuéramos vestidos con su gracia, con su misericordia, con su salvación, con su amor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Cristo, qué grande es nuestro Señor. ¿Qué cubierta ha de ser la que esconda para siempre de la vista del Dios omnisciente toda la inmundicia de la carne y del espíritu? Humanamente no hay con qué tapar el pecado. Humanamente no hay con qué quitar el pecado. El Señor dijo a través del profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. El ser humano es pobre. El ser humano es miserable. No tiene con qué cubrir la desnudez de su alma. No tiene con qué. Entonces ahí es donde aparece la gracia maravillosa de nuestro Dios, Cristo Jesús, manifestado en carne. Solo hay una forma de cubrir el pecado, que es una maldición. Y es solo por el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y de esto habla Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Mire esta escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros los seres humanos, hechos menores que los ángeles, y el Señor nos ha mostrado una gracia, una misericordia mucho mayor. Aleluya. Lo que el Señor no hizo por los ángeles, vino a hacerlo por nosotros. No vino a socorrer a los ángeles, vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Cristo Jesús, venido en carne, hizo la obra de la expiación de nuestros pecados. Expiación es el acto de tapar, de cubrir. En el Antiguo Testamento, el Señor ordenó tapar, cubrir los pecados del pueblo con sangre de animales. Alguien dijo, el pecado huele tan mal que el Señor mandó taparlo con sangre. Pero ya en el cumplimiento del tiempo hay un mejor sacrificio, el verdadero sacrificio, el perfecto sacrificio, el de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda perfecta. Aleluya. Y lo maravilloso es que el sacrificio de Cristo no solamente tapa el pecado, no solamente cubre el pecado, sino que también lo quita. Por ello fue que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúchelo. No el Cordero del hombre, porque el ser humano no tiene nada que ofrecer para que su pecado sea cubierto y sea quitado. El ser humano es pobre, paupérrimo. Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios, porque Dios se hizo Cordero, Dios fue manifestado en carne. Dios mismo vino como hombre para hacer la obra de la redención en la cruz del Calvario, para hacer la obra de la expiación por nosotros, la expiación de nuestros pecados. Aleluya. Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestros pecados son borrados, son perdonados. Romanos capítulo 3, verso 21 al 31 también nos habla de esto. Cuando Pablo escribe a los romanos, les dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de mostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea el justo y el que declara justo al que es de la fe de Jesús. Querido amigo, ¿es usted de la fe de Jesús? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque Dios es uno, aleluya, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los no judíos. Luego, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque
Todos esos sacrificios que se ofrecían según la ley estaban apuntando al perfecto y único sacrificio que en el cumplimiento del tiempo quitaría los pecados. El sacrificio glorioso de Cristo Jesús. Entonces se habla aquí de dos cosas: expiación y propiciación. Expiación es tapar, cubrir. Cuando Dios ordenó a Noé que hiciera el arca, también le dijo a Noé: la calafatearás por dentro y por fuera con brea. O sea, vas a tapar las endijas, los poros por donde pudiera pasar el agua. Qué importante eso. Y David nos habla de eso aquí. Quien se arrepiente, quien cree en Cristo, quien recibe a Cristo, viene a ser calafateado, no con brea, con algo superior, con la sangre de Cristo. Nosotros, al arrepentirnos, al convertirnos a Cristo, al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, estamos calafateados, es decir, estamos cubiertos con la sangre de Cristo por dentro y por fuera, para que las aguas del juicio no lleguen a nosotros. Qué maravilloso es estar en Cristo. Qué gozo tan inefable es estar en Cristo. Gloria al Señor. En Cristo hay expiación, cubrir el pecado y quitar el pecado. En Cristo también hay propiciación. Propiciación es el acto por medio del cual Cristo, con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, vindicó el carácter santo de nuestro Dios. Aleluya. Alejando la ira de nosotros para ser misericordioso. Qué maravilloso es el sacrificio de Cristo. Estando en Cristo, Dios nos ve a nosotros vestidos de Cristo, cubiertos por la gracia, cubiertos por la misericordia, cubiertos por el amor, cubiertos por la santidad, cubiertos por la justicia de Cristo. Por eso dice otra escritura: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Alabanzas a Cristo el Señor. En Proverbios 28, verso 13 al 14, dice así la escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amigo, no endurezca su corazón. Amiga, no endurezca su corazón. Hermanos, si usted le ha fallado al Señor, no endurezca su corazón, porque no prosperará el que encubre sus pecados. Es necesario acercarse al Señor en certidumbre de fe, en arrepentimiento, confesarle a Él los pecados para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Hay un modo de encubrir los pecados. Hay un modo de cubrirlos y de encubrirlos, que no es confesarlo, o lo peor, negarlo. No, hay una forma de cubrirlo, y es solamente con la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo es aplicada al ser humano,
por medio del nombre de Jesús en el bautismo. Aleluya. Los pecados, por graves que hayan sido, la maldad, por mucha que haya sido, la iniquidad, por terrible que parezca, ante la poderosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, tienen que desaparecer todos esos pecados. Vienen a ser borrados, vienen a ser lavados. Gloria al Señor. Encubrir el pecado sin negarlo. Encubrir el pecado sin esconderlo. Confesándolo a Cristo y permitiendo que Cristo haga su obra. Qué bueno es estar bajo la obra del Calvario. La obra del Calvario es expiatoria, cubre el pecado. La obra del Calvario es nuestra propiciación. Aleluya. Quita el pecado y nos pone en la relación correcta con nuestro Dios, donde podemos acercarnos a Él. Aleluya. Donde podemos nosotros, por la fe, tener comunión con nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. ¿Quién es bienaventurado? No es el que cubre, no es el que esconde, no es el que no confiesa su pecado. Fíjese que mientras David estaba en ese estado que no quería confesar su pecado, era muy desgraciado. Había doblez en su espíritu, en su corazón. Había miseria en él. Sus mismos huesos se habían envejecido. Su jugo se había secado. Se había convertido como en un sequedal de verano. ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Gloria al Señor. Al estar en Cristo, al estar arrepentido, ya no comete pecado, ya no practica el pecado. Gloria al Señor. Porque ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Por su gracia, por su misericordia, ha perdonado. Gloria al Señor. Esta es una bienaventuranza superlativa, es decir, denota un sentido más alto de verdadero gozo del cielo. El estar en la gracia del Señor, el estar en armonía con el Señor, en comunión con el Señor, donde hay obediencia en el corazón. Gloria al Señor. Es la más bendita de todas las bienaventuranzas. Esto no tiene con qué comprarlo el ser humano. No tiene con qué comprarlo el ser humano. No tiene. Estos días en nuestro programa La Biblia Responde, alguien me hizo una pregunta: pastor, ¿el diezmo es para salvación? No, el diezmo no es para salvación. Es que no hay con qué el ser humano pueda comprar el perdón de Dios. No hay con qué el ser humano pueda comprar la salvación. Si usted está dando una ofrenda o un diezmo o una primicia o un voto pensando que con eso usted va a comprar la salvación de Dios, pensando que con eso usted va a comprar el perdón de Dios, está totalmente equivocado. Vea, le voy a mostrar aquí un pasaje y me voy a adelantar en esto de los salmos. Pero es que el corazón se me inflama, el corazón se me hincha ante la grandeza de la obra del Calvario. Salmo 49. Grábese esto en su mente. Grábese esto. Salmo 49 está diciéndonos algo tremendo. Verso 6. Los que confían
en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Óigalo bien. La redención del alma, la salvación, el perdón divino es de gran precio. No se logrará jamás. El ser humano no tiene con qué comprar esto. Ni el más millonario del planeta Tierra, ni Bill Gates, el dueño de la Microsoft, ni todas esas familias acaudaladas de los Estados Unidos, ni de cualquier nación, no tienen con qué, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Diga eso. Entonces, no piense que el dar un aporte a la obra de Dios es para la salvación de su alma. No, porque la salvación es por gracia. Y los aportes que damos los debemos dar es por amor y por gratitud. Eso es todo, por amor y por gratitud. Gloria al Señor. David no tenía con qué comprar el perdón de Dios. No tenía con qué comprar. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria al Señor. Mire, aquí hay 3 palabras usadas repetitivamente: transgresión, pecado e iniquidad, para denotar la desobediencia. Para denotar la desobediencia. Eso es. Pero aunque el pecado David reconoce que es grande, es más grande la gracia del Señor. Es más grande la misericordia del Señor. Es más grande el sacrificio de Cristo. Es más grande el Salvador que los perdidos. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño, no hay doblez. Que es libre de culpa, libre de doblez, libre de hipocresía. Los que son justificados de culpa son santificados de falsedad. Un mentiroso no es un alma perdonada. La traición, la doblez, el disimulo son rasgos de los hijos del Satán. Pero el que ha sido limpiado de pecado es veraz, es sincero y simple como un niño. Bendito sea el Señor. Cuando ha sido perdonado, el creyente tiene el valor de ser veraz ante el Señor. Está habilitado para hablar la verdad. Cuando ha sido redimido, cuando ha sido transformado por la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Cristo, puede permitirse abandonar la hipocresía, la doblez de espíritu, la doblez de corazón. ¿Quién no declara todos sus débitos cuando otro está dispuesto a pagarlos? Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar toda nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Estando ya en Cristo, en la luz de Cristo, en la gracia de Cristo, el creyente no tiene nada que esconder. Se ve como delante de Dios, abierto, desnudo. Si ha aprendido a verse a sí mismo tal cual es, también ha aprendido a ver a Dios cuando Él se revela, cuando Él se manifiesta. En ese episodio de Felipe yendo por el camino con el eunuco, el etíope llegó a un lugar donde había agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, si no hay nada, si no hay hipocresía que pueda impedirlo,
Si no hay doblez de espíritu, doblez de corazón, bien puedes. Es el corazón falso solamente el que haya las puertas cerradas de la misericordia. Corazón falso haya las puertas cerradas. Porque si es falso, ¿qué misericordia va a tener el Señor? Pero si es sincero, reconoce su pecado, la gracia del Señor le alcanza, la misericordia del Señor lo alcanza para salvación. El salmista David dice en el Salmo 32, verso 3 al 5, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. O sea, se comenzó a enfermar. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah, o sea, aparece ahí esa palabra Selah, que cuando algunos leemos los salmos, nos la saltamos, no la leemos. Y resulta que Selah es una pausa musical. Selah nos está diciendo, deténgase, vuelva a leer lo que acaba de leer, medítelo bien, reflexione y continúe. O sea, haga un pare y piense, medite bien. Verso 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y otra vez aparece la palabra Selah. Deténgase y piense en lo que acaba de leer. Vuelva, léalo, reflexione, medite y continúe. Selah es como un semáforo que está en luz roja y se detiene. Y cuando cambia a verde, puede continuar. Fíjense que estos versos presentan el contraste que hay entre el sufrimiento producido por la culpa y la liberación experimentada tras el reconocimiento del pecado, la confesión y el perdón dado por el Señor. Entonces, cuando está el pecado y hay un sentimiento de culpa, se sufre. Pero cuando se ha confesado, se ha reconocido el pecado y se ha recibido el perdón del Señor, ahora lo que hay es una liberación, un descanso, paz, libertad, gozo. Fíjese, podríamos llamar al Salmo 32 uno de los salmos evangélicos, porque este salmo lo cita el apóstol Pablo cuando escribe Romanos capítulo 4, a partir del verso 1, miren cómo dice, para hablar de la justificación por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Pablo dice esto, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y comienza a hacer estas preguntas. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión, o sea, para los judíos? ¿O también es para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando el Señor llamó a Abraham y Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia, Abraham era un gentil, Abraham era un pagano.
Todavía no había nacido Israel, no había nacido el pueblo judío. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, de los gentiles. Abraham es nuestro padre por la fe, por haber creído él estando incircunciso, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también de los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué maravilloso es esto. No solo a Abraham le es contada la fe por justicia, también a nosotros al creer en Cristo. Gloria al Señor. En la experiencia personal que tuvo David, probablemente su profundo arrepentimiento del gran pecado fue seguido de una paz bienaventurada, y se vio llevado por ello a derramar su espíritu en la música de su arpa, componiendo este cántico escogido, este poema que declara que solo Cristo perdona pecados. Aleluya. ¿De qué habla el Salmo 32? Que solo Cristo perdona pecados. Ahora les invito para que ustedes lean el Salmo 32 junto con el Salmo 51. En un orden cronológico. Al Salmo 32 le sigue el Salmo 51. Aleluya. Para que arme bien el cuadro y le quede completo, bien armado. Gloria al Señor. Entonces, la marca del verdadero arrepentido, del creyente que se ha convertido al Señor, cuando ha sido una piedra de tropiezo para los otros, es el ser tan cuidadoso en levantarlos con su arrepentimiento. Es decir, como les fue perjudicial con su pecado, y creo que nunca un hombre es verdaderamente penitente, o que es verdaderamente penitente se avergüenza de enseñar a los pecadores el arrepentimiento mediante su propia prueba particular. Es decir, así como fue perjudicial con su pecado, también ahora, estando en la gracia del Señor, va a mostrar ese carácter benigno, ese carácter de bondad, enseñándole a los otros. Vea, el Señor me perdonó, el Señor me restauró, el Señor me ayudó. También nos puede ayudar a ustedes. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando se convirtió? Dejó el cántaro allá junto al pozo y se fue a la ciudad de Samaria y le dijo a sus paisanos: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Pero no se sintió avergonzada, se fue antes alegre, contenta. Y nuestro Cristo Jesús le dijo a Pedro: cuando hayas vuelto, o sea, cuando te hayas arrepentido, fortalece a tus hermanos. Sabemos que Pedro negó al maestro, lloró amargamente, pero después, qué líder, qué hombre de Dios. Tampoco entonces Pablo, después de su conversión, se avergonzó de llamarse el principal de los pecadores y de enseñar a los otros a arrepentirse de sus pecados. Primero él arrepintiéndose de los propios. Entonces, feliz, 3 veces feliz, el hombre que puede edificar tanto como ha derribado. Si ha causado mal, si ha herido, si ha causado tristeza a otros, si ha producido lágrimas en otros, con el verdadero arrepentimiento, con la verdadera conversión, con el verdadero cambio, produzca alegría, produzca gozo. David dice: se consumieron mis huesos. ¿Qué clase de muerte es el pecado?
Es una enfermedad pestilencial más grave que el COVID-19. El pecado es un virus peor que esta peste que está azotando el mundo entero. Un fuego en los huesos. En tanto que intentamos cubrir nuestro pecado, ruge por dentro. Y como una herida infectada, se hincha horriblemente y causa más grande dolor. Así es el asunto. El salmista David llegó a decir: en mi gemir todo el día. Nadie conoce los dolores de la convicción de pecado como el que ha pasado por ella. Vea, la Inquisición española, con todas sus torturas, no era nada comparada con la pesquisa de la conciencia dentro del corazón. Una conciencia atribulada por el pecado es cosa seria. No lo deja en paz ni de día ni de noche. El salmista David dice: porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se agravó sobre mí tu mano. Imagínense, si el dedo de Dios puede aplastarnos, ¿qué no puede hacer su mano? Poderosa mano. Está presionando de modo pesado, continuo. Bajo los terrores de la conciencia, los hombres tienen poco descanso, día y noche, no tienen paz, no tienen calma, porque los tristes pensamientos de todo el día les acosan en sus dormitorios y les persiguen en sus sueños, o bien les dejan despiertos en sudor frío de temor. Vea, es mejor llevar en el hombro el mundo como Atlas, según la mitología, que la mano de Dios en el corazón, como David en su pecado, porque continuamente lo estaba afligiendo, lo estaba atormentando. Dijo David: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, se volvió mi verdor como en sequedades de verano. La sequía, cosa terrible, mata, acaba, destruye, termina con toda esperanza de vida. Bendito sea el Señor. Los que encubren sus pecados no tienen paz. Al infiel se le acaba la paz. Y otra escritura dice: no hay paz para los malos, dijo el Señor mi Dios. Entonces, si nuestras ofensas han sido no como mosquitos, sino como camellos, nuestra pena ha de ser no una gota, sino un océano. Los pecados carmesí requieren lágrimas de sangre. Y si Pedro pecó vergonzosamente negando a su maestro, tuvo que llorar amargamente. Por lo tanto, si nuestra vida antigua ha sido una retahíla de iniquidades, de pecados, una cuerda bien trenzada, un escrito lleno de borrones, un caminar torcido, manchado con pecados diversos y serios, hombre, ahora en Cristo multipliquemos nuestras confesiones a Él. Ampliemos nuestra humillación, dobleguémonos delante de Él, doblemos los ayunos, las vigilias, tripliquemos las oraciones, derramemos lágrimas y acarreemos profundos suspiros. Porque cuando uno ve la santidad del Señor, tiene que decir como Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Ay de mí, que siendo hombre inmundo y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, al Rey de los ejércitos. Ante la santidad del Señor es que vemos lo que somos. Es que vemos nuestra falta de ser cubiertos por esa gracia del Señor, por esa misericordia del Señor.
por esa obra maravillosa del Calvario. Oh, gloria al Señor. Usted, querido amigo, usted, querido hermano, no se aflija como los otros que no tienen esperanza, porque ante su arrepentimiento sincero y apropiado, la bondad divina va a perdonarle sus pecados. Si hay perdón de pecados, si hay uno que puede perdonar pecados, se llama Jesús de Nazaret. David dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. O sea, recapacite, piense, escuche, medite bien en lo que acaba de oír, en lo que acaba de leer. Gloria al Señor. Vea, entre los hombres una confesión franca abre paso a la sentencia. Pero con Dios, cuanto más se lamenta un pecador en su ofensa y confiesa al Señor su pecado, la ira del juez supremo se desvanece. Qué hermosa es la obra del Calvario. La obra del Calvario nos salva de la ira. Aleluya. Eso fue lo que leímos en Romanos capítulo 5. Somos salvos de la ira. ¿De qué pecado habla el Salmo 32 de David? Está hablando de su adulterio con Betsabé. Y está hablando del asesinato que David cometió al ordenar que mataran al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Pero ¿qué hace ahora David? Para dar más evidencia de la misericordia perdonadora del Señor. Dice que no solamente el Señor perdonó su pecado, sino la iniquidad de su pecado, la maldad de su pecado. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. El perdón para David vino cuando él se arrepintió de verdad, cuando él confesó su pecado al Señor. Esto solo es posible por la gracia del Señor. Recuerde, solo Cristo puede perdonar pecados. Mire, el Evangelio según Marcos capítulo 2, verso 1 al 12 lo dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, solo Dios puede perdonar pecados. Es que el Jesús que estaba allí delante de ellos es Dios, solo que ellos no lo entendieron, no lo conocieron. Tenían a Dios enfrente de sus narices, manifestado en carne, en un cuerpo humano, pero no lo conocieron, no entendieron. Y lo único que hacían era pensar que estaba hablando blasfemias. Y Jesús, que todo lo conoce porque Él es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, aleluya, para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, aleluya, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa? Que un hombre en la tierra perdone pecados. Eso nunca lo habían visto los judíos. Por eso se escandalizaron. Por eso pensaron en sus corazones que Jesús estaba hablando blasfemias, pero Jesús no estaba hablando blasfemias. Jesús estaba hablando la verdad, porque Él es la verdad. Les estaba demostrando con hechos que Él en verdad es Dios que perdona pecados. Primero perdonó los pecados al paralítico y luego lo sanó. Y les hizo tremendo desafío. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y los pobres escribas, los pobres fariseos que estaban allí, no podían responder ninguna de esas dos palabras. No podían decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque ya habían dicho que solo Dios perdona pecados. Y no podían decirle al paralítico, levántate y anda, porque no tenían el poder para sanar a un paralítico. Pobres. Tan pobres eran, tan criticones de Jesús y tan pobres. Y Jesús, que es rico en amor y en misericordia, lo perdonó y lo sanó. Qué glorioso es esto. Solo Cristo Jesús puede perdonar pecados. Escuche, los hombres no pueden perdonar pecados, por eminentes que sean, por altos cargos que ocupen, por dinero que tengan, por títulos que ostenten, no pueden perdonar pecados. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados, ni los sacerdotes levitas, ni los sacerdotes romanos, no pueden perdonar pecados, y los colombianos menos. Así se atribuyan la potestad de perdonar pecados, es una falsedad. Eso sí es una blasfemia. Decirle a un hombre pecador a otro pecador, te absuelvo de tus pecados, está usurpando el lugar que solo le corresponde al Cristo de la gloria. Y esto lo vemos en el caso de Judas, cuando vendió al maestro. ¿A dónde acudió Judas? A los principales sacerdotes de los judíos, para devolver las 30 piezas de plata, que fue lo que le pagaron por vender a Cristo. Vea, Mateo 27, versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea que eso que la gente se ahorque, eso no es cosa nueva, eso es viejo. Los Judas se ahorcan. Este verso 4 en la Biblia, traducción en lenguaje actual, escuche cómo dice. Y les dijo, he pecado contra Dios, porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Diga eso. A los hombres religiosos no les importa la situación espiritual de los pecadores, ni su estado en la eternidad. Alguien va y se confiesa con un sacerdote, con un hombre. ¿Cómo se reirá ese hombre allá?
diciendo lo mismo que dijeron los sacerdotes de los judíos. ¿Y a nosotros qué nos importa eso? Ese es el problema de ellos. Porque no tienen potestad de liberar del pecado. Pero mi Cristo Jesús sí tiene todo el poder para perdonar pecados en la tierra. Cuando nos confesamos con un hombre, seguíamos cargados de pecados, igual de cansados, de agobiados. Pero el día que le confesamos a Cristo Jesús nuestro pecado, ese día el Señor nos liberó. Sentimos paz, sentimos gozo, sentimos libertad. Qué poderoso es nuestro Cristo Jesús. Qué maravilloso es nuestro Cristo Jesús. Él sí puede perdonar pecados. Solo Cristo Jesús puede perdonar pecados. No se le olvide, querido amigo, solo Cristo Jesús puede perdonar pecados. No se le olvide, querida amiga, solo Cristo Jesús puede perdonar pecados. No importa qué terribles sean. Alabanzas a Cristo Jesús. Y este salmo en la segunda parte concluye. Lo voy a leer así de largo, porque hay mucho que ver en los salmos, con una reflexión sapiencial, una meditación de enseñanza. Versos 6 al 12, Salmo 32, 6 al 11. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, porque ha sido perdonado. Somos felices postrándonos en la presencia del Señor, ahora que puede ser hallado. Amigo, la Escritura dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Va a llegar un día en que ya no va a ser hallado. Y ese tiempo en que es hallado se está terminando, se está acabando. Y dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ya lo expliqué. El que está en Cristo está calafateado por dentro y por fuera con la sangre de Cristo. Las aguas del juicio, las aguas de la ira no llegarán a él. Eso es estar en la gracia y en la salvación del Señor. Maravilloso. Dijo David: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Qué diferente. Antes cantábamos lo del mundo, que era la canción de esclavitud. Porque el que le canta al sexo, a las drogas, a las mujeres, el que le canta a la vida, a los paisajes, al mundo, al placer, al dinero, está esclavo. Pero el que adora al Señor, el que le canta al Señor, es libre. Está rodeado con cánticos de liberación. Y el Espíritu del Señor, bueno, otra vez aparece Selah, o sea, piense, medite en lo que acaba de leer, vuelva, léalo, piense y siga. Verso 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué maravilloso es esto. El resultado aquí es que el que anda ya en la gracia del Señor es guiado por el Señor. Y la mirada del Señor lo guía. Por eso hay que tener los ojos puestos en Jesús. Y aquí esto nos hace recordar cuando estábamos pequeños y nuestra mamá, nuestro papá, con solo una mirada ya nos estaba diciendo todo. Con la mirada ya o nos aprobaba o nos desaprobaba. Con solo la mirada ya sabíamos lo que iba a pasar más adelante. Nos estaba guiando con la mirada. Y aquí nos está diciendo que el Señor pone sus ojos sobre nosotros para hacernos saber, para enseñarnos y para aconsejarnos. Eso es comunión. Claro, cuando hay perdón hay comunión con el Señor.
Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Imagínense, un caballo, un mulo, terco, no entiende. A veces hasta entiende más un asno, porque otro pasaje de la escritura dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no tiene conocimiento. Israel no me conoce a mí, dice el Señor. ¿Cómo resultó ser más inteligente un buey? Resultó ser más inteligente un burro que el mismo pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se le predica al amigo, arrepiéntase, entréguese al Señor? Al hermano, a la hermana, no cometa ese pecado, permanezca en la gracia del Señor. Por aquí les entra, por aquí les sale, si es que les entra. Que hay otros que ni les entra. Bendito sea el Señor. ¿Cuál será el resultado? Lo dice el verso 10. Muchos dolores son los dolores del impío, o muchos dolores habrá para el impío. Pero al que confía en el Señor, le rodea la misericordia, o la misericordia le rodeará. Qué bueno es andar en la gracia del Señor. Y concluye el Salmo diciendo el verso 11, alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Aleluya. El resultado del perdón que da el Señor es gozo. Es alabanza, es adoración para el Señor, es paz y libertad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hermanos amados, permanezcamos en la gracia de Cristo Jesús. Esta es la verdadera gracia. Valoremos la obra del Calvario, porque lo que el Señor ha hecho por nosotros es extraordinario, es grande, es glorioso. Obedezcamos siempre al Señor. En Cristo sí podemos obedecer a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este perdón que nos ha dado. Llamamos a los amigos que nos escuchan a que se arrepientan de sus pecados, a que entreguen sus vidas al Señor, a que confiesen sus pecados al Señor, porque Cristo Jesús es el único que puede perdonar pecados. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por perdonar nuestros pecados, proveyendo el perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, entregando tu vida, tu cuerpo, tu sangre hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Rodéanos, Señor, con cánticos de júbilo, con cánticos de liberación para tributarte a ti el honor, el reconocimiento que solo tú mereces. Oh, Señor, ayúdanos a andar en tu gracia, a permanecer en tu verdad. Llénanos de tu paz como un río. Obra con poder en los amigos, que entiendan este mensaje, que se arrepientan, se conviertan a ti, que experimenten también este gran gozo de la salvación que solo tú puedes dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda tu iglesia en paz. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Recuerden que les amo de corazón, que la paz del Señor siempre esté en sus vidas. Seamos obedientes a nuestro Señor hasta el final de este camino.